Yahoo Cristo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Otra vez estamos acá. Así es, un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Se nos habíamos prometido la semana pasada que dije, va a regresar, y regresó y lo más pronto que se pudo, Y con ¿verdad? todo y lluvia, ni la lluvia me detiene. Eso, sobre todo eso, ¿verdad? Pues nos quedamos la semana pasada en que inicias con el nombre de Yahoo Cristo, tienes ya más de 10 años con él. Así es. ¿Sí? Y que tienes también como una experiencia como terapeuta multidisciplinario en unificación, conferencista internacional, biodescodificador, sex coach, que es sexualidad nutritiva. Ese también está Sí, interesante. claro. Y se siente mejor. Instrucciones de meditaciones activas internacionales y relacionales. Guía espiritual de ceremonias de cacao terapéuticas, guía de activación de la glándula pineal, ¿sí lo dije bien? Lo que es el famoso tercer ojo. Y habilidades extrasensoriales terapéuticas, lector de tarot terapéutico y oráculos. Es una verdad también. Sí. Masajista y psicomasajista. Me vas a explicar qué es el psicomasajista, ¿ok? Sí, claro. Apoyo para la conclusión de adicciones y excelencia escritor e influencer. Todo eso. Y un poquitito más. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo iniciaste dentro de la área de lo que es El mundo terapéutico. exactamente Como tal. Pues mágico? de hecho, en mi familia, de parte de mi madre, mi tía también es terapeuta y ella maneja cuestiones también de tanto de masaje como todo psicoemocional y todo eso. Entonces ya traigo también en mis raíces, se podría decir, todas estas cuestiones y también pues, mi familia mexicana pues era mucho de chamanes, que brujo, que todo este tipo de cosas, muy combinado con la religión católica. Entonces era como una fusión muy curiosa. Que de parte de mi padre, que son argentinos y españoles, pues no había como esta otra área, entonces eran como mundos muy distintos, de cierta manera. Y desde niño yo lo traía ya de una forma natural, pero estando ya en Ciudad de México, con mi profesión como actor, y lo que había platicado en el programa anterior, en la etapa en donde yo estaba ya concluyendo con el tema de las adicciones a diferentes sustancias y demás, decidí empezar a estudiar diferentes áreas terapéuticas para poder comprender qué me sucedía, por cuál motivo tenía una forma de programa de autodestrucción, porque era como una cuestión muy repetitiva en cuestión tanto de relaciones, como del consumo, como de situaciones de ansiedad, que no comprendía de dónde surgía todo esto. Y la propia vida me empezó a llevar a este camino que realmente tampoco, no es que yo lo tuviese contemplado directamente, porque yo creía que solamente era actor, y yo estaba de lleno ya metido en todo lo que era la carrera actoral, pero en este autoencontrarme y en este proceso, recuerdo que lo primero que llegué a encontrar fue lo relacionado con la numerología tántrica. Y la numerología tántrica proviene de Yogi Bhajan, que fue el que trajo el yoga de la Kundalini aquí a América, como en los años 60, 70, y él traía presente este tipo de numerología que maneja 5 números, que viene siendo el número del alma, el número del karma, el número del destino, el número del regalo divino y de lo que es la misión. Y a través de estos números era como un acelerar el proceso, es como tener un tipo de instructivo para decir, ok, ¿qué es a lo que vengo a jugar ahora? Es como jugar Mario Bros. No es lo mismo Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Bros 3. Cuando ya tienes como un poco la línea de hacia dónde te dirige, entonces se agiliza el proceso. Y entonces en estos números, lo que aparecía dentro de mi numerología, que soy el número 11, que representa al maestro, al gurú, todo esto, que al principio no entendía mucho de estas cuestiones, me empezó a mostrar que tenía estas capacidades. Y entonces había una parte que decía que esta encarnación como tal iba a requerir como un proceso terapéutico largo de mucho tiempo. Y dije, uy, pues ¿cuánto tiempo? Y en ese entonces tenía 21 años o 22 años. Si no eres tan viejo tampoco. No, pero decía largo tiempo, imagínate que fuera hasta los 80 años y tenía 21 y van a ser 50 años sacando cuentas y que me va a salir carísimo. Entonces me salía más barato convertirme en terapeuta que estar tomando terapia constantemente. Y ahí fue como empecé yo a investigar para poder
empezar a introducirme como en toda esta área a la par de que estaba como actor. Y empecé a estudiar primero lo que era todo lo relacionado con el masaje para empezar a tener contacto con las personas, porque también tenía todo un conflicto con el contacto pues, con cualquier persona y más en la intimidad, porque por eso también, si soy sex coach y manejo toda la sexualidad, que había muchos temas también con la sexualidad que no estaban bien alineados y que había como muchos traumatismos desde la infancia y cuestiones hasta intrauterinas que no tenían que ver directamente conmigo, sino con el proceso que mi madre había vivido, el proceso de mi abuela, y entonces empezó a ser como un gran rompecabezas todo esto, y empecé a encontrar una lógica, decir, de aquí vienen muchas cosas. Y eso me empezó a conectar también a las áreas de programación neurolingüística, que es esto, el correcto uso de la palabra, que la otra que estamos platicando, precisamente de estas frases que a veces se hacen muy comúnmente, muchas frases, y que parecieran frases positivas, pero en el inconsciente no las toma como positivas. Es como poner en Google una palabra y te va a aparecer lo que dice la palabra, no lo que yo creo que siento que es la palabra, o como me gustaría que significara esa palabra, sino lo que es tangiblemente. Entonces, ahí, eso yo creo que fue lo que me empezó a aportar de empezar a hacer realmente una transformación, tanto en mi mente como en mi persona, y que yo me ponía todas las noches, casi durante 2 años, audios cuando me iba a dormir, para hacerme ahora sí como un lavado de cerebro y poder cambiar la información que estaba ahí, porque tenía muchas trabas y estaba como muy enganchado a muchas cosas, pero no lograba lo que se dice el famoso despertar. Y en un día, de pronto, algo se había movido en mi cerebro, algo había cambiado, que desperté y me di cuenta que algo había distinto. No entendía qué era, no sabía ni cómo era, pero había algo que ya empezaba a darme cuenta de las famosas señales. ¿Ese cambio que empezaste a sentir fue gradual? ¿O fue así como de...? Es que fue como una combinación. Yo creo que sí fue gradual, pero cuando fue el cambio absoluto fue como... Ajá, o sea, en ese cambio gradual no te estuviste dando cuenta. No directamente, sino que hasta que de momento así como que algo aventaron así como muy determinante. Y de hecho, el famoso despertar de la conciencia no tiene nada que ver con estar todo tranquilo y que vas a estar en paz en meditación y el despertar vas a tener así, no. El despertar de la conciencia suele ser una salida muy brusca. Es por lo regular cuando una persona tiene un accidente muy grave, o cuando tiene una ruptura de relación muy dolorosa, o cuando toca fondo, por ejemplo, con sobredosis, es una forma que es una salida tan fuerte que ahí algo dentro dice, ya, hasta aquí. Y esa es la forma en que la persona decide hacer una transformación en su vida. Porque nos vende mucho la ilusión a nivel espiritual y todo eso, del Om y de las florecitas que se van en la cabeza y que todo es armónico y demás. Eso se llama New Age, que no es nueva era. Pero, por ejemplo, ok, dices que ese cambio te llega en esos momentos, en algo muy fuerte. Pero si, por decir, pongámoslo así, si yo tuve, por decir, una ruptura muy fuerte con una persona y me sacudió, me hizo entender varias cosas, pero después veo que después de esa sacudida y de eso que a lo mejor se cayó hasta en depresión y todo, y saliste adelante nuevamente, pero ves como que no hubo ese cambio, como que te quedaste a medias, así como de que estás repitiendo esos mismos patrones que traías en el pasado, o sea, de no poder, como por decir, tú dices, es que es como cerrar un círculo, ya se terminó con esa persona, y poder iniciar algo cuando ya me sienta capaz, me sienta bien, como para volver a iniciar con alguien más. Pero si esas veces que tú quieres iniciar eso, es como regresarte un poquito a lo que viviste anteriormente, a tu pasado, de una u otra forma. Lo que sucede ahí es que puede haber esta gran sacudida, pero si la persona no empieza un proceso terapéutico, no empieza a hacer una investigación, simplemente va a seguir repitiendo un patrón. Es como la computadora, estarle poniendo play y se escuchará la misma música una y otra vez hasta que alguien te dice, ¿no te has dado cuenta que le estás apretando el mismo botón? Entonces, para eso, el tomar estos talleres de autodesarrollo o los libros de autoayuda, que
suena muy cliché, pero cuando realmente te has cansado de repetir el patrón, ahí es cuando empieza realmente la transformación, porque las personas que repiten el patrón no se dan cuenta que repiten el patrón. Es que no se dan cuenta. Cuando tú ya estás tomando el acto de conciencia, es decir, ¿por qué me pasa siempre esto? Ahí significa que ya se está activando tu conciencia. Pero antes no. Es como la canción de "Y tropecé de nuevo con la misma". ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta dónde está avanzando y los pasos por estar en un programa repetitivo, por no estar presente. Porque el hecho de que tengamos un cuerpo humano no significa que haya presencia en ese cuerpo. Un cuerpo es como si fuera un títere, que si no tiene alguien que lo esté moviendo, pues entonces simplemente es un muñeco inanimado. La palabra animado viene de alma, de ánimos. Y el ánimos es lo que te hace darte cuenta de las circunstancias, las situaciones y empezar a investigar. Y el alma puede ser tanto luminosa u oscura. Por eso se dice que hay personas que tienen alma negra o hay personas que tienen alma blanca. Porque el alma es algo que va registrando la información de tu experiencia, tanto positivo como negativo, simplemente como experiencia, para poder dar información a lo que es el espíritu. Que el espíritu es otra cosa, no es lo mismo. Y esas colores blanco y negro, ¿podemos llegar a cambiarlos? Más que cambiarlos es una cuestión de aprender a usarlos. Aprender a usarlos. Primero entender qué significa, para qué es, porque ni es bueno ni es malo. Lo que pasa es que en un mundo dualista, en donde tiene que a fuerzas haber una etiqueta de algo, un juicio, porque es necesario para poder identificar esta realidad, porque si no, no sabemos qué cosa es qué cosa. Sí, o sea, es muy relativo, por ejemplo, o sea, para algunas personas hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, o sea, y puede ser lo mismo. ¿Sí? Yo le decía, por ejemplo, en cuestión de positivo o negativo, alguien que es muy positivo, le digo, ¿te gustaría ser siempre positivo? Me dice, sí. Le digo, ¿qué pasa si te vas a hacer un examen de sangre de una enfermedad y te dicen positivo? Entonces no te conviene ser positivo ahí conviene ser lo negativo, entonces lo negativo ahí es positivo. Entonces hay cuestiones negativas, en apariencia negativas, como lo que yo pude haber experimentado durante muchos años, pero gracias a eso me convertí en esto. Es como tú utilizas ello, no tiene que ver con eso, sino la forma de la utilización que das. Y en cuestión de la luz y la oscuridad, es que la luz es algo que se expande. Por ejemplo, ahorita tenemos luz aquí, entonces podemos ver todo lo que hay. Pero cuando tú pones oscuridad, lo que hace es que se contraiga. Y es lo que pasa en el escenario, en el teatro y todo eso. Tú pones áreas oscuras, entonces contrae la atención a un punto en particular, pero cuando pones la luz, se expande a ver a todos los puntos. Entonces, al ir comprendiendo como estas áreas de la mente, del inconsciente, de la energía y demás, puedes manejarlo desde otra manera y sabiendo que todo en esta realidad tiene una utilidad, que no se sabe utilizar, es otra cosa. Como el apéndice, que creen que es una parte que no es servible y se han dado cuenta ahora que es un sistema inmunológico sumamente importante. O el timo, que es una glándula que tenemos aquí en el esternón, que es el que se encarga del sistema inmunológico. Hace muchos años la extirpaban porque creían que no funcionaba y las personas que se la quitaron no sentían sentimientos, no lograban conectar. O las lobotomías que hacían en los años 70, porque decían, ay, es que... Y ese tipo de cosas que la misma ciencia, a través de la comprobación del error, del acierto y todo esto, se ha dado cuenta que todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene una función, pero que no sepan desarrollarlo, que no sepan dónde aplicarlo o la manera de utilizarlo, no significa que sea inservible. Y si hablamos de cuestión de energía y sexualidad, también hay temas. Ok, ya iniciaste ese cambio, empezaste a sentir ese cambio y te dio ese calor y dijiste, bueno, voy a continuar por este camino, ¿verdad? Empezaste a hacer ese cambio. Sí. ¿En qué momento tú dices, quiero ayudar a la gente o transmitir algunos de los conocimientos que yo utilicé en ese tiempo? Pues casi al mismo tiempo que lo estaba haciendo, porque como tenía que ir practicando para poder dar tanto lo que eran los masajes y todo eso, y después cuando empecé a estudiar programación y demás, era a la par, porque la única forma de aprender es enseñando. De hecho, los que hemos decidido ser maestros, realmente nosotros estamos todo el tiempo en la escuela. O sea, los alumnos son temporales, pero el maestro es el que requiere realmente aprender esa lección. Exacto. Referente a eso. Entonces, yo siempre he sido una persona que me gusta compartir lo que tengo, para mí y para todos los demás. Y entonces, cuando iba con los extras, como había dicho en el programa anterior, en las extras que hacía para películas, comerciales, o cuando tenía tiempos en estar en las compañías de teatro, me llevaba todos mis libros y me ponía a darle terapias a las personas ahí para ir identificando lo que me habían enseñado y a ver si realmente yo lo había entendido.
Después yo creé los grupos de meditación, donde las personas que iban, yo cobraba algo muy simbólico, y ellos sabían que yo estaba aprendiendo muchas cosas. Entonces lo que yo iba aprendiendo lo iba aplicando con este grupo. Y si ellos lograban hacer los ejercicios y entender y transformar, significaba que yo ya había entendido. Por lo tanto, ya estaba sucediendo también dentro de mí. Entonces ha sido a la par. De hecho, actualmente sigo yo estudiando varias áreas. Ahorita estoy estudiando cuestiones de neurociencias y neurobiología, todo lo relacionado con el cerebro. Y esta parte, pues ahora también lo estoy aplicando con las personas y estoy dándome cuenta de cómo se comportan y qué influye, qué neurotransmisores influye y por cuál motivo hay algunas personas que no pueden hacer ciertos cambios, porque simplemente el cerebro está ya acomodado de cierta manera que de pronto no es tan sencillo como querer hacer la transición. Entonces decir, ¿por qué no puedo? Porque tal vez hay ciertas áreas que están ya pegadas. Y entonces ahí, ¿cómo se le hace? Se puede, pero se lleva otro proceso y duele. Porque también esa es otra idea que nos han inventado. Los caminos espirituales nos dicen que es la paz, la tranquilidad. No, hay dolor. Porque el dolor lo que hace es que acelera el proceso para que se haga la transformación y entonces ya después la consecuencia será el placer. Y a veces a lo mejor yo siento que también por miedo no lo hacemos. Por supuesto, no, mira, si porque ya cuando nos dicen que va a haber dolor o que vamos a sufrir, claro, así como que de que yo me llamo, ¿sí? Yo te llamo, yo te digo cómo lo hacemos, y después no entramos, ¿ok? Y así nos vamos, pero o sea, yo sigo manteniéndome en un nivel, ¿verdad? Así de, pues más o menos. Zona de confort. Exactamente. Pero si sientes es así como que, ay, no me vaya a hacer. Pero es que se confunde el dolor con el sufrimiento, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. El dolor es algo que es muy puntual en el momento, y es muy intenso, pero es un instante. El sufrimiento es la prolongación de ese dolor durante el tiempo. Es como si yo te hago así. Eso que sentiste es un grado de dolor. Pero el sufrimiento sería que la semana que viene me dice, ¿te acuerdas cuando me pegaste en el programa? Y después de un mes, ¿te acuerdas cuando? Eso es sufrir. Ya no tiene nada que ver con el dolor. Entonces se confunde mucho de creer que como va a haber dolor, pues se va a durar durante muchos meses, años. No es cierto. Es que en el momento en que contactas con el trauma, con la situación que quieres transformar, va a haber el impacto para poderlo transformar. Es como cuando van con los hueseros y tienes desacomodada la columna, ¿qué es lo que hacen? Y ese es... Pero después se acomodó todo. Esto es igual en la mente, en las emociones, en la energía, en la sexualidad. Pero cuando hay estas confusiones, que la palabra confundirse es fundirse con un otro, hay creencias previas de otras personas que han dicho o han hecho o demás, y entonces hay distorsión y la persona no se lo permite experimentar. Si yo hubiera sabido que en este proceso iba a sentir tantas cosas y tantos procesos intensos, honestamente no hubiera entrado. Por algo olvidamos cuando regresamos a este juego. Porque si recordáramos, tal vez no. ¿Te arrepientes? No. Me hubiese gustado que no fuera tan doloroso, porque tuve sobredosis y muchos procesos. Entonces, aunque siempre tuve la opción de poder elegir de una forma distinta, pero no lo hice. Porque siempre que va a haber una situación en tu vida, hay algo que se llama bifurcación, ¿no? Hay como dos caminos, siempre se te va a aparecer. Y siempre es elegir. Yo no creo que exista el castigo o el premio si haces algo, o bien o mal, por poner entre comillas, sino que si tú has elegido un camino, entonces vas a tener constantemente estas dos opciones para ver si realmente lo que elegiste es lo que quieres, o te sigues distrayendo con lo que no quieres. Entonces, cuando te distraes con lo que no quieres, pues tendrás las consecuencias de ello, y entonces es el famoso castigo. Pero no el castigo, es me desvié de la ruta otra vez, entonces tengo que volver al retorno, cuantas veces sea necesario, hasta que la persona se cansa de sufrir para aceptar el dolor y por lo tanto aceptar el placer también. Porque hay mucha gente que se prohíbe el placer, tienen permitido el dolor, pero no el placer. Y entonces también en algunas creencias religiosas, pues se maneja mucho el dolor para poder conseguir el reino de los cielos o cosas así, cuando tampoco es así el camino. No, no hay absolutismos, sí, claro. No hay eso, hay parte de muchas formas, muchas maneras. Sí, y también, o sea, las religiones, o sea, también, muchas de las religiones y muchas sectas, si le llamemos, te prohíben el placer. Claro, porque creo que, o sea, es parte del ser humano, es parte del ser humano, o sea, creo que, o sea, para eso estamos, o sea, no es tanto para sufrir, sino que, o sea,
para disfrutar, o sea, ser felices, ayudar, o sea, ese es mi Sí. ayudar al prójimo y, o sea, disfrutar al máximo lo que tengas en ese momento y obviamente, o sea, seguir buscando superarte día a día. Si hablamos sobre este tema del dolor y el placer, hablemos de la sexualidad, porque dentro de las cuestiones creencias religiosas y demás, en Occidente, todo lo que tenga que ver con el placer sexual está prohibido, pecado, está hacia el infierno. Pero en Oriente, lo que es en las culturas de la India, en las culturas taoístas de China, en todas estas culturas primigenias, bueno, de esa área, lo que conecta con Dios es la sexualidad, es el placer, es el orgasmo. Entonces son como culturas totalmente opuestas, en donde una se basa que a través de la represión sexual se puede lograr el contacto con Dios, y lo otro es que entre más contacto tienes en el amor y en el placer, más te conviertes en Dios. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Y esa es la gran pregunta, ¿qué te conviene a ti? Y además tendrá que ver con el proceso se puede decir, de evolución del nivel de conciencia que cada uno de nosotros tengamos, porque en este plano pues, hay muchos niveles de conciencia, estamos en una gran escuela. Hay mentes bebés, hay mentes infantiles, mentes adolescentes, mentes adultas, mentes que son como personas maduras, mentes trascendentales, en muchos niveles. Y el hecho de que alguien tenga una conciencia más elevada no significa que se vuelva superior a los otros, no, al contrario, es mayor responsabilidad. Porque vienen entonces situaciones más complejas, para ver si es cierto. Es como si tú eres actor de... Lo que hablamos también la vez pasada, que después de 22 años de trayectoria que tengo como actor, ahora el público estará solicitando ver qué nuevo tengo y qué tanto me he desarrollado. No puedo comportarme como lo hacía hace 20 años atrás. Claro. Y entonces hay mucha mayor exigencia, pues a nivel espiritual también. Entonces podrás encontrar experiencias de vida que son muy fuertes, pero han logrado trascender todo ello porque vienen a compartir, porque es la forma de poder empatizar. Si yo no hubiera vivido tantas cosas, ¿cómo podría yo comprender a las otras personas si tengo una parte muy narcisista? Porque esa parte no es que desaparezca, está consciente y entonces se utiliza Y convive con. es parte de estar en esta realidad, es parte de tener un cuerpo, pero es que también nos enseñan algunas creencias filosóficas o religiosas que es matar al ego, desaparecerlo y demás. No, el ego es un caballo. La cuestión es quién tiene las riendas, o el caballo, claro, o tú que le estás montando. Pero si tú quieres eliminar a esto que se llama ego, entonces eliminarías lo que es que te den ganas de comer, que te den ganas de dormir, que te den ganas de divertirte, de muchas cosas, que eso se encarga el ego del cuerpo, de la materia. Él es el encargado de que tú te mantengas en esta realidad, porque si no hay ego, entonces ya no hay esta realidad, porque aquí es donde habita esta parte de la mente. Y es una cuestión separatista, pero no es el malo. Bueno, yo no considero que sea el malo, pero sí es un canijo. Es como un alacrán, pica, porque su naturaleza picar, entonces el ego su naturaleza es separar y hacer de las suyas, pero no es el malo de la historia. Así es. Y ahorita estás en algunos talleres. Sí, estoy actualmente, bueno, a nivel online estoy manejando diferentes tipos de sesiones terapéuticos para diferentes partes del mundo, que tengo a diferente gente en diferentes áreas. Y también algunos talleres online que les he estado dando, pues ahora con todo lo de la pandemia, pues se tengo que volver todo tecnológico, aunque yo prefiero más el contacto, yo soy mucho más de esto, de relacionarnos y demás, porque sí, aunque sea energía y lo que quieras, sí, pero jamás va a sustituir la presencia y el contacto entre las personas. Obviamente. Nunca. Obviamente. Y actualmente aquí en Guadalajara estoy dando clases de meditaciones activas internacionales y relacionales, que son meditaciones a través de la danza, a través de mover el cuerpo, que es distinto a una meditación pasiva que vendría siendo a través de la visualización o respiración y sin moverse. Pero eso para Occidente, para que somos occidentales, es muy complicado, porque nuestra mente no está educada desde que se nace a ello. En Oriente sí. En Oriente desde que son pequeñitos les enseñan a hacer todo esto, pero aquí en esta parte del mundo no es así. Entonces lo que requerimos nosotros es mover el cuerpo para poder entrar dentro de nuestro cuerpo, empezar a sentir lo que está ahí, dolor o placer. Y una vez que estás dentro del cuerpo y lo relajas a través de poder expresar todas tus emociones en la danza
entonces posiblemente se entre en estado meditativo. Yo no sé mucho de esto y a lo mejor va a ser tonto, ¿verdad? No, para nada, yo no lo lo digo pasar. Tú lo dices, no, pero yo no. diciendo, ¿verdad? Sí, claro. Yo no. O sea, estás diciendo danza de qué tipo, ¿cómo? A través de las danzas tribales, que son a través de los tambores, a través de en India, por ejemplo, hubo un gurú muy controversial en los años 70 llamado Osho, que de él provienen 10 meditaciones activas, en donde era a través de tambores, a través de guitarras, de instrumentos, y que llevan un proceso, porque son diferentes etapas. O sea, cada meditación conlleva de 5 hasta 7 u 8 etapas, en donde vas cambiando las posturas y dependiendo de qué se trate la meditación. Por ejemplo, los sufis, que provienen de Turquía, viene siendo un área del Islam, en donde ellos lo que hacen es, tal vez los han visto, los derviches, que son unos hombres que tienen como unos vestidos largos, unos faldones y unos... Porque pasan girando y girando y girando y girando, dando vueltas y vueltas. Ellos son los derviches y ellos son sufis. Entonces, en el sufismo, ellos hacen unas danzas especiales que son a través de esos giros, que eso es para poder estar en tu centro. Si tú no estás en tu centro, entonces te vas a marear, te vas a caer, porque va a empezar a haber miedo, porque no es, cuando se empieza a girar de esa manera, se mueven todas tus emociones. Entonces, los niños, si los ves, cuando son pequeños, se van a girar y se divierten porque se conectan con la divinidad. La divinidad son espirales. En todas las culturas han existido las espirales, porque es como nosotros nos desarrollamos, igual que nuestra energía es a nivel espiral. Y la espiral te tiende a hacer o subir o descender. Bueno, tú estás hablando de los seres humanos, pero también he visto los animales. Sí, claro. ¿Qué hacen eso? Por supuesto. ¿Qué hacen eso? O sea, es de hacer círculos. Sí. O sea, y no estoy hablando nada más por decir de los perros, No, los gatos, no. que son los más comunes Sí. que tenemos a veces en casa, sino que lo he visto también en otros animales, que, o sea, que dan esas vueltas. Sí. Y o sea, primero dan para un lado Y luego para y el luego otro. para el otro. Son para los hemisferios cerebrales. Nosotros estamos equilibrando. De hecho, por ejemplo, cuando una persona está haciendo esto, que se mueve de un lado para otro, lo que está haciendo es que está equilibrando el derecho y el izquierdo de los hemisferios para poder... O cuando hace esto, este tipo de moverse, lo que está haciendo es que se activa áreas de nuestro cerebro. De hecho, un bebé es importantísimo, eso se lo digo a los papás que tengan bebés actual, déjenlos gatear, porque el movimiento que hacen de gatear, de hacer esto, está activando áreas del cerebro, que cuando no les permiten gatear, no desarrollan esas áreas del cerebro. Entonces cuando crecen son muy torpes, chocan con todo, no tienen percepción de espacialidad, porque no se desarrolló. Entonces, cada etapa del ser humano es sumamente importante que se viva desde esa conciencia, porque estamos desarrollando muchas áreas de nosotros. Entonces, en este tipo de meditación, precisamente lo que hace es tomar conciencia del propio cuerpo, porque estamos en un momento de tanta movimiento, de tanta, estar todo apresurado y todo muy rápido, que las personas no se dan cuenta que están sintiendo. Y que después caen en enfermedad, y ahí es cuando se dan cuenta que no habían descansado, porque la enfermedad tiene una función, no es para lastimar a la persona, es para que conecte hacia adentro, porque el dolor, una de las cosas que hace el dolor es que te trae la presencia. El placer, te expandes y ni te das cuenta, es cuando pasa el tiempo, dices, ya se acabó. Pero cuando hay tiempo, ¿verdad? oh, yo quiero que se acabe. Sí, es cierto. Entonces esas son las funciones, pero en el cuerpo también. Es como si ahorita tú hicieras conciencia corporal. ¿Qué sientes en tu cuerpo en este momento? ¿Qué hay en esa postura en la que tienes? ¿Dónde está relajado? ¿Dónde está contraído? ¿Dónde está tenso? Todo está tenso. Todo está tenso, ok, interesante. Pero ahí te das cuenta en el momento que haces como... En ese acto de reflexión, en ese acto de conciencia, dices, ok, ¿por qué motivo estoy tenso? Puede ser la postura, puede ser la emoción, puede ser que hay demasiadas cosas en la mente, de todo lo que tienes que hacer, en lo que tú tienes que estar manejando el audio y tienes que hacer muchos procesos. Entonces el cuerpo de pronto es así. Es como cuando las personas que tienen el famoso bruxismo en la noche, que aprietan los dientes. Eso es lo que tengo. Y eso de bruxismo tiene que ver mucho con todo lo que no puedo decir en el día, en la noche es como... Y es como un coraje que se queda atorado y que no es solamente de ahora, puede venir mucho tiempo atrás, pero se puede ir solucionando.
todo eso al momento en que se quiere hacer conciencia corporal y poder observar qué es lo que sucede. Yo, por ejemplo, también he tenido bruxismo, pero por el tema de la ansiedad, porque desde muy pequeño he tenido cuestiones de ansiedad, y la ansiedad no tiene nada que ver con sentirse nerviosito, no. Es que la ansiedad es otro proceso igual que la depresión. La gente confunde la depresión con estar triste. Una persona depresiva puede ser sumamente haciendo chistes, tratando y todo eso, pero no hay depresión, porque la palabra depresión es quitar presión neurológicamente en el cerebro. No genera ciertos químicos y no hay ese balance, y eso, cuando tú te das cuenta de lo que realmente significa, aprendes a conllevarlo en la vida. Pero es importante empezar a hacer ciertos procesos, porque si no puede ir creciendo. Y ahí es donde pues, lo que le pasó a Robbie Williams y lo que le ha pasado a muchos artistas y todo eso, porque van desarrollándose por falta de nutrición cerebral. Sí, es lo que yo sé cuando ya lo sabe mucha gente, y yo te lo voy a decir todavía. Yo tuve lo que, o tengo, no sé, lo que era la depresión. Sí. Me trataron y todo, y pues, según eso, ya está controlada aquella cosa. Pero me decían, es que, o sea, tienes a tu familia, tienes a tus amigos, o sea, toda la gente que estaba a mi alrededor me decía, es que tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro, yo te veo diario contento, te veo muy feliz, te veo muy eso. Sí, o sea, puedo estar todo el día sonriendo, puedo estar todo el día distrayéndome, pero haz de cuenta que, o sea, siempre era fuera de mi casa, sí, hacer todo eso. Pero yo cuando llegaba a mi casa era así como, sí, o sea, se apagaba todo, sí, y era así de, ¿qué hago aquí? Sí, ¿Quién soy? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Me llegaba la tristeza. Entonces yo por eso a veces trataba de evitar llegar a la casa, mi casa, sí, para sentir eso. Sí. Porque en el día lo sentía, pero como que con el trato de la demás gente, sonreír y hacer bromas y esto y lo otro, o sea, como que lo cubría un poquito. Sí. Pero yo cuando llegaba hacia la casa, es como que era de... Cuando estabas contigo mismo. Y es que te daba miedo, o sea, me daba miedo llegar. ¿Por qué? Porque, o sea, podía hacer cosas, llegar a hacer cosas que no debía. Por supuesto. Entonces ese era mi, porque ya lo había intentado. Sí. Entonces, o sea, ese era mi miedo de decir, no vaya a ser que me vuelva a pasar esto y vuelva a hacer esto y ahora sí funcione todo, ¿verdad? Y ahora sí resulte. Exactamente, Sí. O sea, de que no llegue a alguien o algo. Porque, o sea, siempre, o sea, cuando yo quería hacer alguna cosa, no sé, pero llegaba la persona. Sí. Llegaba alguien, y era así como de que intervenía pues, inconscientemente. Sí, por supuesto, tus guías. Los angelotes, como le llaman. Ajá. Sí. O sea, siempre yo lo he hecho así. Sí, o sea, sí, me llegaban las por cosas supuesto. de mi sí. Y o sea, a veces eran como preguntas tontas las que me hacían. De, ¿tú qué estás haciendo aquí? O sea, y me vienes a preguntar esto ahorita. Sí. Y si me acabas de ver hace ratito allá, dicen, ¿para qué vienes y me lo preguntas aquí? Entonces, o sea, eran esas cosas que yo no quería volver a vivir, volver a sentir ese miedo, ese dolor, esa frustración que yo sentía. Entonces trataba yo de mejor de salirme de la casa, distraerme con miles de cosas. Y ya cuando no podía, pensé, vámonos a la casa y a darle. Pero son procesos neurológicos. Además se requiere quitar el estigma a todo este tipo de situaciones que son neurológicas y cerebrales, mentales, que la gran mayoría de las personas conviven con ello. Lo que pasa es que no se suele hablar muchas veces de eso y se tiene una mala interpretación de lo que es. Yo, por ejemplo, el tema de la ansiedad, que la ansiedad y la depresión se podría decir que es lo mismo pero en los extremos, pero a nivel de sintomatología, yo ahorita estoy teniendo síntomas de ansiedad y pareciera que no la tengo. Y ahorita tengo lo que es parte del rostro como adormecido, siento las orejas totalmente calientes, tengo esta área del ojo que la siento como un poco más decaída y es ansiedad. Mi cerebro ahorita tiene una excitación
que entonces en el lado positivo es que me hace muy hábil. Entonces puedo interconectar muchas cosas y por eso puedo hablar de tantos temas sin perder el hilo. Pero eso es parte de la ansiedad. Solamente que he aprendido a usarlo a favor. Entonces también la depresión, cuando está bien enfocada, pues puede ser como un escritor tipo Allan Poe, que sus cuentos y todo son muy oscuros y depresivos. Pero era a partir de ahí. Entonces eso es el sublimar esto, que por eso nosotros como artistas, como actores, se le puede sacar mucho provecho también a estas situaciones para poderlo expresar a través del arte. Y eso no significa que se tenga que estar sufriendo el proceso y no hacer algo más para la vida personal, porque es muy incómodo. Yo de pronto hay veces que digo, es que ya me siento cansado de tantos años con esto, pero que he tenido mucha mejoría. Por eso he estudiado tantas cosas para poder comprender. Y a este momento me he dado cuenta que tiene que ver con áreas de mi cerebro. Yo siento que, yo en mi caso, te podría decir, o sea, que siento como que ya he aprendido a convivir con la depresión, saberla, no a lo mejor manejar el 100%, pero he sabido ya controlarla y manejar en ciertos momentos. E identificarlo, porque esto viene de etapa que puede ser desde muy, muy pequeño que ni siquiera te acuerdes. Cuando tal vez tenías meses de nacido, 1, 2, 3 añitos de edad, porque ahí es donde se empieza a formar todo esto. Y desde que se nace hasta los 7 años de edad se está formando todo lo que se conoce como el cuerpo emocional. Y de los 7 a los 14, toda el área de la mente y del cerebro. Entonces, todo lo que le pase a un niño o a una niña entre los 7 y los 14 le va a determinar el resto de su vida. Si hubo violaciones, si hubo abusos, si hubo maltratos, si hubo humillaciones, todo. Ahí se empieza porque empieza a hacer las neuronas, empieza a hacer las redes neuronales, empiezan a conectarse y ahí se queda la persona. Y entonces es bien importante. Fíjate que también eso ahorita que dices de la edad, yo recuerdo muchas cosas de cuando estaba muy pequeño. Sí. O sea, las recuerdo. Y si tengo amigos que me dicen, sí, ¿cómo recuerdas eso? ¿Cómo sabes que hiciste eso? No sé, pero yo me acuerdo que lo hice. Tu cerebro tiene esos registros, tiene esa capacidad. Tenías a lo mejor 1 año, 2 años. Pues sí, pero yo me acuerdo. Y esas improntas son las que tal vez han provocado también la depresión, tanto experiencias positivas como negativas. Y ahí se queda alojado en el cerebro. Es que por eso es bien importante ver al ser humano como una totalidad, como un total. No solamente es un área, es la parte fisiológica, es la parte neurológica, la parte psicoemocional, la parte energética. O sea, son muchos niveles, la parte espiritual. Cuando hablamos de la parte espiritual es la que se encarga de que ya te das cuenta de todo. Si empiezas a ver las famosas coincidencias, que de pronto tú piensas en algo o necesitas algo y aparece la persona que te da esa información o que te va acompañando en el proceso, porque es algo que dentro de ti empieza a surgir la transformación y el cambio. Lo más complicado en toda esta situación es permitirse recibir la ayuda, porque a veces es muy complicado cuando no se sabe recibir la ayuda. Y ahí entonces, ¿cómo se le hace? No se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es lo mismo que con el tema de las adicciones. Tú no puedes apoyar a alguien que no quiere salir de ahí, claro, no quiere concluir, por más amor que le tengas a la persona. No, porque es la responsabilidad de esa persona. Igual que con estos temas de la depresión, la ansiedad o cualquier situación psiquiátrica, que también cuando se habla de psiquiatría, hay un gran estigma de creer que están locos. Están locos, la psiquiatría no, para nada. Con los neurotransmisores, la neuroquímica del cerebro y todo esto. Lo que es la psicoterapia tiene que ver más con el comportarse, con las emociones, con la forma de pensar. Entonces, cada una de estas áreas es bien importante también entender las diferencias para permitirse los apoyos, aunque en cuestión de medicación psiquiátrica, yo llegué a tomar medicación psiquiátrica, pero decidí concluir con todo eso porque me di cuenta que sí, hacía que no tuviese la sintomatología, pero yo seguía sintiendo miedo adentro. Entonces de pronto estaba tan relajado, pero lleno de miedo, pero ni me podía mover. Y decía, no, esto es peor. Por lo menos el otro día estaba agradable, pero no podía perder, esto así, todo mal, claro, mínimo. Y entonces dije, no, creo que tampoco va por aquí. Y el ojo bien inflamado, entonces decía, no, a ver, creo que es otra cosa. Y entonces empecé a encontrar más alternativas, porque también como los que vivimos en ciudad, pues tenemos toda una mentalidad de ciudad, donde hay ciertos conceptos, preceptos, pero cuando tú has llegado a viajar
a culturas iniciáticas o a otras partes del mundo o a lugares en donde tal vez no tienen la tecnología que nosotros tenemos. Y te das cuenta de la forma en que estas personas logran hacer todo este proceso de otra manera distinto al occidental. Todo cambia por completo. Pero la cuestión es cuando de pronto la mente se cierra y cree que solamente existe una posibilidad, cuando no es así. Existen un montón de posibilidades. Hay muchas. Yo lo que a veces comentaba, es como haber nacido en México, como aquí comemos tacos, pues yo creo que todo el mundo come tacos. Todo el mundo. Porque simplemente es, y eso es lo que hace el ego. El ego es tan yo, que cree que él es el único. Entonces, cuando tú ya te permites, parte del proceso de la sanación y de la integración con referente a estos temas, es poderlo ya hablar, compartirlo de esta manera natural. Y que la gente sepa que está viviendo estas experiencias, que no están solos, pero se requieren permitir el proceso para transformarse. Y que no se puede solo. Por más que la persona que está, no es verdad. Yo llevo muchos años con todo esto y tengo mi apoyo, tengo mi grupo de apoyo para cuando de pronto estoy en etapas críticas o en crisis muy fuertes. Yo ya me puedo aplicar en mí mucho de lo que sé, pero hay ciertos momentos que tal vez estoy mucho más vulnerable y ahí tengo a ciertas personas seleccionadas para esos momentos muy puntuales. Entonces es lo que se conoce como la red de apoyo, que es bien importante tenerlo para poder continuar, porque es una vez que tú decides un sí por la vida, eso no significa que no deje de haber pensamientos suicidas o que no deje de haber pensamientos depresivos, todo eso, porque eso es parte de la mente repetitiva y tiene que ver porque hay un bajón de serotonina, que es la que se encarga de sentirse tranquilo, hay un bajón de oxitocina, que es la que se encarga de sentirte relacionado con las otras personas, hay un bajón de dopamina, que es la que se encarga de que te sientas motivado, o sea, hay descompensación en el cerebro. O cuando es, por ejemplo, con la esquizofrenia, es que hay una alteración, hay un subidón de serotonina, de dopaminas y oxitocinas, hay un exceso que es lo que provoca todas las alucinaciones esquizofrénicas, este tipo de cosas. Entonces ahí es el equilibrio, pero también a través de lo natural, de la medicina alternativa, también es posible manejarlo, nomás que es más tardado, porque la medicina tradicional lo que sí hace es que no sientas los síntomas, es mucho más rápido, pero no sientes los síntomas. Pero no sentir los síntomas no significa que no siga sucediendo el proceso interno. Claro. Es como la anestesia en un área del cuerpo cuando acaban de operar, no significa que ya está saturado y todo ahí, pues no, cuando se quita la anestesia vuelve a surgir. Y entonces dicen, ¿por qué podemos sentirlo? ¿Por qué? Porque no se hizo a raíz donde está el conflicto. Así es. ¿Nos tenías preparado algo? Un ejercicio. Que para eso tengo aquí moneditas, llaves, así que va a ser muy bien para que tú ya estamos por terminar y este es rapidísimo. Escoge, ¿qué prefieres? Llaves, monedas, que de hecho para los que nos están escuchando en la radio puedan escoger o una moneda o una llave, porque vamos a hacer un ejercicio extrasensorial que se llama atracción magnética, que vamos a colocar en un área de nuestra frente y solamente con el electromagnetismo de tu cerebro y tus pensamientos y emociones se va a mantener. Si tú no estás en tu centro, se cae. Entonces, como tú no sabías de qué se iba a tratar esto, entonces por eso es la sorpresa, para ver qué es lo que dice tu mente. Si yo te digo que tú puedes tomar esto y lo puedes poner simplemente así y que se mantenga ahí, ¿qué es lo primero que dice tu mente? ¿Que sí se puede o que no se puede? No. Que no. Ese es el común. ¿Por cuál motivo? Porque no lo has hecho, no lo has experimentado. Y mientras que no conoces algo distinto, no puede tu cerebro reproducirlo. Solamente podrás reproducir lo que ya conoces. Por eso cuando conoces personas mágicas, cuando vas a diferentes culturas, te rompen una estructura mental que es que eso no es posible, porque dentro de la estructura supuestamente no, porque alguien me dijo que no se podía. Y aquí lo que vamos a hacer ahorita es que haya un corte, como eso, para que puedas abrir hacia otra dirección. Entonces, ¿qué quieres? ¿Moneda, llave? ¿Qué prefieres? Llave. ¿Llave? Vamos a empezar con esta. ¿Vale? Vamos a requerir que limpies aquí tu frente, porque cuando tenemos grasita o sudor, pareciera que eso puede hacer que se pegue, sí se pegará, pero se termina cayendo naturalmente. Entonces, una vez que está así, lo único que vas a hacer es que la vas a colocar aquí en tu centro. Un poquito más abajo. Ahí. Solamente sosténla, lo único que tienes que hacer es sentir el metal. Respira profundo.
solamente es sentirlo, y respirar, y solamente contacta con la mente. No hay ninguna intención, no hay un pensamiento que tenga que hacer absolutamente nada, solamente es sentirlo. Y lo sueltas. Ok. Y empieza a observar qué se siente físicamente en esa parte. ¿Qué hay? A nivel físico. ¿Qué sensación tienes? Frío. Frío, ¿qué más? Algo pesado. Algo pesado, ¿qué más? Hay como hormigueo, No. no hay hormigueo, solamente la sensación Nada más de frío. sensación. Y entonces, ahora que dice tu mente, si se puede o no se puede. Sí. Sí, pero empieza la cuestión de, entonces, ¿por qué se puede? Sí. Y ahí es donde, qué bueno, que te empieces a cuestionar. Porque muchas veces te pueden dar una creencia impuesta por terceros, y al no cuestionarte ello, vas haciendo así. Y tal vez no sirve en tu vida eso. Y puede que temas de la depresión vienen de cuestiones familiares desde hace mucho tiempo atrás, pero se ha normalizado tanto que ni siquiera lo tenían identificado hasta que llega alguien sensible, como tú, artista, que dice, aquí hay algo raro. Pero todos los demás ni siquiera, porque no se habían cuestionado. Ahí es cuando esto que estás sintiendo es porque está en el electromagnetismo en tu cerebro, no es ni cuestión de magia, no es cuestión de algo sobrenatural, sino es una capacidad de darte cuenta cuando tú estás centrado, se mantiene. Porque este ejercicio es parte de los ejercicios que también manejo ahí en las meditaciones activas, pero los pongo a bailar, a brincar. Porque ahí, para que se pueda sostener, requiere mucho mayor presencia, requiere haber mayor expansión de energía, porque si no, se cae por ley de gravedad. En el centro de la Tierra, pues la ley de gravedad nos succiona hacia el centro de la Tierra, porque si no estaríamos volando por espacio flotando. Sí. Pero cuando estás ahí, entre más vas haciendo esto, y más te vas sensibilizando, vas a empezar a sentir cómo se empieza a expandir esta vida. Y empieza a haber una sensación como si fuera una corona que se pone. Tu cerebro está haciendo, está en electricidad. Ahorita tu atención está en mi voz. Y como mi atención está en mi voz, no está directamente en ti, sino está junto conmigo. Pero si yo dijera ciertas palabras que tal vez te movieran, sí, tal vez sí. Porque eso es lo que hago en los ejercicios con las personas. Digo palabras, frases y demás para ver dónde está. Porque este ejercicio realmente es cuando se cae, no cuando se sostiene. Porque sostenerlo, cualquiera de nosotros podemos hacerlo. La cuestión es mantenerte. Y eso es lo complejo en la vida. Tú puedes llegar al lugar que tú quieras. La cuestión es mantenerte. ¿No? Podrás hacer mucho dinero, pero mantener la riqueza no hacemos. Podrás llegar a tener una pareja, pero mantener el amor en esa relación, no todos. Podrás llegar hasta iluminarte, pero mantenerte en la luz, no todos. Y eso es lo que es hacer estos ejercicios, que es mantenerse. Y que te muevan, que es lo mismo que hacemos con el teatro. Sí. Cuando vamos a ver una obra de teatro y realmente nos conmueve todo eso, nos hace reflexionar que eso que he visto, si tiene que ver con mi vida, digo, esto yo quiero eso para mi vida, o tengo la oportunidad de transformar mi vida. Aunque no todas las personas tendrán la posibilidad de darse cuenta, eso también es algo que se requiere aceptar. Yo quería apoyar a todo el mundo, quería que todo el mundo esté en el amor y todo eso, sí. Pero en un proceso de conciencia son diferentes etapas. Entonces se requiere aprender a entender que cada quien está eligiendo consciente o inconscientemente eso para su vida. Cuando vemos a alguien que está sufriendo mucho, ¿cómo es que él está eligiendo? Porque sí, porque no se ha dado cuenta. Pero si yo me encargo de moverle esa cuestión creyendo que la persona no puede, entonces ahí es soberbia. Es como yo soy superior y como te veo a ti inferior, como que no puedes, pues entonces yo vengo a salvarte, a ser tu salvador, ¿no? Es, me enseña a pescar, los mismos pescados. Aquí yo no te dije en sí cómo hacer el ejercicio, simplemente te fui acompañando para hacer algo para que tú vayas descubriendo qué vas sintiendo. Porque también esto empezó a hacerlo con objetos más grandes, más pesados, para poder romper la estructura. Yo estaba con el psiquiatra hace muchos años, cuando él decía que el 1% de la población eran como los enfermos, porque creíamos en ángeles, en energías y todo este tipo de cosas. Y entonces, claro que mi ego se me encendió y agarró mis llaves las más pesadas y dije, entonces, ¿por qué puedo hacer esto? Y me lo pongo en la frente así, enfrente de él.
Él se me queda viendo, me extiende la mano, le doy la llave y él también se la pega. Y le digo, entonces, ¿por qué se puede hacer? Dice que por la grasita. Dice, yo qué sé, tú estás enfermo y tienes que estar medicado. Y él me dio un gran regalo. Porque yo me di cuenta que estaba queriendo demostrarme, no mostrar. En ese demostrar era para poder ser aceptado por un tercero, por alguien. Por eso que podía ser mi padre, mi madre, o alguien. Y él estaba representado. Además, lo más interesante que este doctor ese día tenía algo inflamadísimo, está más enfermo que yo, físicamente hablando. Y entonces yo decía, aquí me he dado cuenta de algo. Yo quería desde mi ego querer demostrar, mira qué chingón soy. Y que no va por ahí. Y en ese momento, ¡pum!, algo se movió. Y empezó a suceder todo esto. ¿Te diste cuenta que ahorita bajaste la cabeza para poder ver que no se cayó? Porque la cabeza tendría que haber caído. Sí. ¿Entiendes? Pero como estás natural, porque llega un punto donde ya no hay dos, ya no hay una llave y tu frente, sino se unifica, te mueves natural porque de pronto ya no hay el miedo. Hay personas que cuando nacen están así y ni se creen, se mueven como robots. Digo, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? A que se caiga. Digo, a que se caiga. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué puede pasar si alguien se cae? ¿Qué queda por hacer? Nada, te levantas. Exacto. Y sigues. Y ya. Entonces, si se cae el objeto, me doy cuenta qué fue lo que hizo que se cayera, porque algo hice. No es que se cayó solamente, es que bajé demasiado la cabeza. Sí, pero puedo bajarlo aquí y no se cae. Sí. Entonces, sin embargo, siento que se empieza a desprender. Ah, claro, por ley de gravedad es lógico. Pero cuando empiezo a sentir eso, me vuelvo a centrar, vuelvo a estar aquí. Y entonces otra vez, ¡pum!, te expandes más. Eso es la expansión, es cuando tú sientes a alguien la buena vibra o mala vibra. De hecho, antes de ver a las personas, lo primero que percibimos es la energía de las personas. Siempre, porque son diferentes capas las que tenemos. El cuerpo físico es la última capa. Pero previamente hay un montón de capas más que percibimos a través de nuestros sentidos, pero de forma inconsciente, no directamente en el consciente. Entonces es todo un mundo, todo esto. Y esto es un ejercicio que es muy simple, que aquí puedes poner. Otra moneda. Otra moneda. Entonces si no tienes dónde dejar las monedas, ya sabes dónde ponerlas. Ya se me olvidan las llaves o las monedas. O los cubiertos, cuando estás en la mesa y dices, ay, ay, préstame. Exactamente. Sí, ahorita yo, por ejemplo, o sea, o sea, sí lo siento, pero ya no lo siento tan pesado. No, porque te vas aligerando y empiezas a observar si tu cuerpo sigue igual de tenso o se empieza a relajar. Es un poco más relajante. Claro, porque en el momento que tienes un punto de atención, no de concentración. La concentración es concentrarte, centrarte en un punto hacia adentro, pero quiere que todo lo demás que está en el exterior desaparezca. La atención significa sin tensión, o sea, relajación. Pongo un punto de dirección, un foco, que en este caso sería la llave, y en ese momento todo lo que está ocurriendo a mi alrededor lo estoy integrando a mi experiencia. Entonces hace y entre más relajado estés, mayor energía va a haber. Es como en el acto sexual. Si la persona está toda estresada con el y demás, el hombre va a tener eyaculación rapidísima, porque es el miedo lo que provoca la eyaculación rápida. Pero entre más relajado esté la persona, más tranquilo se sienta, más excitado, cachondo y más se va a expandir en energía. Pero nos venden las películas en donde la pasión y todo eso y nos distorsiona totalmente todo hacia el miedo, no hacia este punto que es placer. Porque aquí no estamos sintiendo dolor, aquí ya estamos sintiendo placer. Y ese placer hace que te volteemos mucho más apacible, más tranquilo. Eso no significa que al hacer esto vayas en el tráfico y Sí. que también es muy terapéutico cuando está dentro del carro y no abre la ventana y empieza a gritarle a los A ojos. veces sí es así como de que te liberas. Pues decir groserías es sumamente terapéutico. O sea, claro, no en el exceso, pero es que cuando se dice una grosería, estás liberando energía densa, pero lo que estás haciendo es liberando todo eso acumulado. Es que esas son prohibiciones. Yo tampoco podía, hasta que hice la obra de Padre Pródigo, en donde mi personaje, Nan, durante 2 horas y media era un violento psicológico que todo el tiempo decía groserías. Toda la obra, no había una sola frase que no incluyera una grosería. Y como yo tenía esa prohibición, entré en un gran conflicto,
Yo te digo, fíjate, yo te digo las malas palabras, pero las digo a medias. O sea, Sí, y ahí está el bruxismo. Terapia para ti. Dilas completas. Y observa quién te podría castigar si haces eso. Porque ahí es donde va a entrar el hombre. Que el niño es el que tiene la depresión, que el niño es el que tiene la ansiedad, que el niño es el que tiene todo eso. El hombre lleva otro tipo de ritmo de vida, lleva otro tipo de forma. Por eso es bien importante esta cuestión del crecer. No tiene que ver con nuestra edad. Son las áreas dentro de nosotros que requieren crecer también y acomodar cada cosa en su lugar. Pero atrévete a decir, aquí no vamos a decir grosería porque igual no lo censuran. Pero quédense, hacemos un programa especialmente. Porque es saludable todo en su justa medida. ¿Dónde podemos tomar estos talleres? Estamos en el centro Timbalache, que se encuentra ahí en Ciudad del Roque, que es en la Avenida Juárez 889B, es enfrente del edificio de la ONG, que es donde hay cerca del Parque Rojo, está como una cuadra y media del Parque Rojo, y es un nuevo espacio que acaban de reabrir como centro terapéutico y artístico y cultural, pero ya lleva 20 años este lugar ahí, y entonces ha ido modificándose de ser primero clases de danza, después fueron clases de salsa, música de salsa, ahora lleva casi 10 años como un lugar de rock, de bandas de rock. De hecho, ayer tuvimos la presentación precisamente del libro tuvimos de Miguel Ángel Ramos, en donde hicimos la lectura dramatizada, fue exactamente este espacio como parte de la inauguración, o reinauguración, mejor dicho, de las actividades. Entonces ahí estamos todos los miércoles a las 8 de la noche y estaré dando también clases en diferentes áreas. Tiene que ser personas que ya han estado dentro o que digan, pues me interesa, quiero conocer, quiero saber un poco más de todo esto. Pueden ir, claro, o sea, que nunca han entrado a ningún curso, ningún taller de este tipo y que quieran hacerlo. Por supuesto que sí, lo que yo manejo son para diferentes niveles, pero en sí lo que son las meditaciones activas es toda aquella persona que se lo permita. Claro, si tienen alguna situación de algún tipo de enfermedad o algún problema físico, sí es conveniente que yo lo sepa, o si tienen algún tipo de problema psiquiátrico, porque hay ciertas meditaciones que no podrían hacer porque podría detonarles algún tipo de crisis muy fuerte, pero de ahí en más, cualquier persona que sea mayor de 16 años, 15 años, entre 15 o 16 años, a partir de ahí, sí, para estos grupos que son más para adultos. Hay otro tipo de sesiones que son para niños, que también vamos a empezar a hacer ahí, especialmente para que aprendan a hacer todo esto, porque con los niños es mucho más sencillo hacer esto. No están tan estructurados, no hay tantos miedos. Podrá haber niños que sean tímidos, pero por cuestiones familiares, pero se lo permiten. De hecho, yo tengo algunas conferencias que he hecho con niños que tienen hiperactividad, haciendo este ejercicio. Y logran mantenerse durante tal vez 10 segundos, tranquilo, pero son 10 segundos que de otra manera no lo lograban. Y al momento en que logran eso, entonces se sienten motivados a decir, sí pude. Y en ese sí pude, entonces de ahí se pueden empezar a hacer muchas otras cosas más. Entonces está genial y creo que nos podemos aquí estar horas y horas hablando de esto que es, estos temas que son tan interesantes. ¿Dónde podemos ver un poco más de tu trabajo? En todas las redes sociales me encuentran tanto en YouTube como en Instagram, en Facebook como Ya con Cristo, y se escribe Y-A-A-K de kilo U-N, y Cristo es K-R-Y-S-T-O, o así ponen en Google y te aparece por todas partes. Está en Spotify, me acabo de encontrar y dije, ay mira, allá ando. Entonces eso, y ahí suelo publicar tanto muchas cuestiones, tanto de conferencias como pláticas, como entrevistas o cosas que de pronto me surge, o estoy con alguien que digo, esto es muy nutritivo, lo quiero compartir. Y en ese momento empiezo a hacer un live. Porque me gusta hacer eso, cosas que tengan vida, que sean reales en el momento. Me acabo de ir a San Juan Cosala, que se los recomiendo, este balneario donde tiene el área del spa. Me llevé a mi abuela y mis tías y todos fuimos ahí. Y entonces, estando ahí, en ese momento dije, aquí es un mundo para un live. Haciéndolo de barro y todo esto. Con la silla de es una maravilla. Y mi abuela, de pronto, estando ahí en la alberca de avena, me dice, ay,
ve, mis manos están bien arrugadas. Digo, todo usted está arrugado. Digo, no solamente sus manos, todo usted ya estaba arrugada. Nada de que es el agua. Entonces, con eso, y esas cosas me gusta compartir, porque son los momentos en donde es estar vivos, estar presentes. Tienes una página también. Sí, www.yaconexion.com, que ahorita está en reajuste porque estaba con tantos cambios que ahorita se está transformando todo esto. Okay. ¿Podemos saber costos? Sí, los costos de las sesiones grupales son distintos a las sesiones individuales, pero las meditaciones activas están entre 200 pesos, pero si se maneja en forma de paquete se hace descuentos del 10, 15 o 20% de descuento, y también hay con algunas personas que de pronto por las circunstancias actuales pueden llegar a hacer un trueque o algo así para que puedan permitirse. Lo importante es que las personas se permitan conocer algo distinto, porque todo esto es jugar, es divertirse, es quitar toda la estructura de las escuelas que cállate, quédate sentado, no digas, no hagas, no pienses. Así es. Yo creo que te vamos a ir a ir a visitar. Por supuesto que sí. ¿Y cómo te sientes cada vez más relajado? Sí. Sí, se te ven los ojitos como si te hubieras tomado unas copitas. Y eso es lo que provoca, sí. claro, eso es lo que provoca esto. Créeme que sí, estoy Sí, doctor, más relajado y todo. Y pues sí, yo creo que sí vamos a ir a visitarte, Claro vamos a que estar ahí. Repítenos por favor tus redes sociales. Es Yacon Cristo, YAA, Carequilo, UN, KRYSTO. Y así me van a encontrar en todas las redes sociales. ¿Algo que quieras agregar? Pues permítanse estar aquí, presente, disfrutar, contacto. Es bien importante tener contacto con nosotros mismos y con las otras personas. Entonces permítanse el contacto, empezar a liberar de tanto tiempo de miedo y manipulación. Ya es momento de volver a respirar, de estar aquí. Exactamente. Mil gracias por Muchísimas gracias, y espero que sigas viniendo. Sí. Que sigues viniendo para seguir aprendiendo. Y haremos más ejercicios. Cada vez que venga vamos a hacer un ejercicio. Ya me lo prometiste. Por supuesto. Y ahí enséñame la regresa porque si no, no entro a casa. Es cierto. Mil gracias, Cristo, por haber venido. Por este